Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. En esta ocasión vamos a ver el movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a ver teoría y algunos ejercicios. Esta teoría es nivel preparatoria o nivel medio superior. No sé cómo le llaman en sus países. Y como lo hemos hecho en videos anteriores de física, se busca la comprensión del tema y no solo memorizarlo. Así que comenzamos. La característica principal de este tema es que la aceleración es constante. Eso significa que hay un cambio de velocidad. Entonces, si existe la aceleración es porque hay un cambio de velocidad, y como podemos observar la figura, cada vez va más rápido, aumenta su velocidad. Tenemos tres tipos de fórmulas: fórmulas angulares, fórmulas tangenciales y le vamos a llamar al tercer tipo fórmulas adicionales. Vamos a analizar primero las fórmulas angulares. Como su nombre lo dice, es en análisis de la trayectoria en ángulos, y el sistema internacional nos dice que vamos a medir los ángulos en radianes. Recordándote que una revolución es una vuelta completa. Entonces, si mido una revolución en radianes, es 2pi radianes. Con eso vamos a deducir que media revolución es pi radianes y un cuarto de revolución es pi medios radianes. Ya que entendimos los radianes, vamos a poner un ejemplo para poder entender tanto el tema como las fórmulas. Tenemos una aceleración angular de pi radianes sobre segundo al cuadrado. Es una partícula. Va a iniciar del reposo. Entonces, su velocidad en el segundo cero, pues es cero, porque está en el reposo. La aceleración me dice que cada segundo le sumo pi radianes a la velocidad. Entonces, la velocidad en el segundo 1 va a ser pi radianes sobre segundo. La velocidad en el segundo 2 va a ser 2pi radianes sobre segundo. Y la velocidad en el segundo 3 va a ser de 3pi radianes sobre segundo. ¿Esto qué me dice? Que la velocidad cambia, que es el punto al que queríamos llegar. Y así es como funciona la aceleración. Seguramente estarás diciendo: ya entendí, qué fácil es, profe. Esto es muy sencillo. Si quiero saber el desplazamiento de todo el recorrido, pues sumo el desplazamiento según la velocidad. Entonces, en el segundo 1 recorrió pi radianes más el recorrido del segundo 2 más el recorrido del segundo 3, y la suma me da 6pi radianes, y si lo divido entre 2pi me da 3 revoluciones. Entonces vas a decir: dio en todo el recorrido 3 revoluciones. Pero no, déjame decirte que no es así. Hasta el punto de bachillerato, no, porque el desplazamiento se calcula como un promedio, ¿sí? El desplazamiento es un promedio. Entonces, como bien sabes, un promedio pues no es exacto. Entonces, recordemos que la distancia es velocidad por tiempo, cuando la velocidad es constante. Pero ya entendimos que aquí hay un cambio de velocidad. Y como la velocidad aquí no es constante, voy a sacar un promedio de la velocidad. Entonces, el desplazamiento será
el promedio de la velocidad por el tiempo. En este caso le voy a poner W porque es velocidad angular. ¿Cómo saco un promedio? Pues sumo velocidad inicial más velocidad final y lo divido entre 2. Ese sería el promedio del inicio y del final por el tiempo. Entonces, como partimos del reposo, la velocidad angular inicial es 0 radianes más la velocidad angular final, que son 3 pi radianes. Entre 2, 3 entre 2 es 1.5. Por el tiempo es 4.5 pi radianes. Si lo quiero traducir a revoluciones, recuerda que divido entre 2 pi radianes, porque una revolución es 2 pi radianes. Entonces, 4.5 entre 2 pi radianes es 2.25 revoluciones. Cuando se ocupa cálculo, puedes hacer las operaciones más exactas. Esto es álgebra y por lo tanto es menos exacto. Lo más sencillo que podemos hacer para sacar las fórmulas es ocupar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De tu lado izquierdo están las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que voy a hacer es cambiar A por alfa, V por W y vamos a cambiar D por teta. Solo cambias esas 3 letras y ya tienes las fórmulas angulares. En otras palabras, cambiamos aceleración por aceleración angular, rapidez por rapidez angular y distancia por desplazamiento angular. Ahora vamos a analizar las fórmulas tangenciales. Y en palabras coloquiales, en palabras comunes, vamos a analizar la trayectoria por el perímetro. Voy a suponer que esta circunferencia tiene de perímetro 1 metro y su aceleración tangencial, ahí esta flechita nos señala la aceleración tangencial, es de 0.5 o 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí la aceleración no va a ser en ángulos, aquí la aceleración va a ser en metros. Entonces, la aceleración 0.5 metros sobre segundo al cuadrado significa que cada segundo su velocidad aumenta 0.5 metros. Partimos del reposo como en el ejemplo anterior. Entonces la velocidad en el segundo 0 es 0. La velocidad en el segundo 1 es 0.5 metros sobre segundo. La velocidad en el segundo 2 es de 1 metro sobre segundo. Y la velocidad en el segundo 3 es de 1.5 metros sobre segundo. Y en este ejemplo sucede lo mismo. Tú pensarías, bueno, para calcular el desplazamiento, sumo las distancias según la velocidad. Y dirías, bueno, en el segundo 1 recorrió 0.5 metros, en el segundo 2 recorrió 1 metro y en el segundo 3 1.5. Y lo sumo y esto me da un total de 3 metros. Y entonces equivaldría a 3 revoluciones, porque dijimos que el perímetro es de 1 metro, pero no es así. Recordemos que la distancia o desplazamiento es un promedio. Entonces, si fuera velocidad constante, sería distancia igual a velocidad por tiempo. Pero, como aquí la velocidad cambia, sería el promedio, velocidad tangencial inicial más velocidad tangencial final entre 2 por el tiempo. Velocidad tangencial inicial es 0 porque partimos del reposo, más velocidad tangencial final
equivale a 1.5 metros sobre segundo. Entre 2, entonces dividimos 1.5 entre 2 y me da 0.75. Por 3 segundos, eso me da 2.25 metros. 2.25 metros también equivale a 2.25 revoluciones. Con las fórmulas angulares analizo ángulos y con las fórmulas tangenciales lo analizo en metros, alrededor de la trayectoria. Y de igual forma, lo único que necesito son las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si no las conoces, te dejo el link donde explico cómo sacar esas fórmulas. Aquí vamos a cambiar A por A mayúscula, T mayúscula, V por V mayúscula y D por L mayúscula. ¿Eso qué significa? Bueno, que vamos a cambiar la aceleración por aceleración tangencial, velocidad por velocidad tangencial y la distancia por la longitud de arco. Solo cambio esas tres letras, como lo puedes ver en el lado derecho. Las fórmulas ya están como fórmulas tangenciales. Como punto número 3 son las fórmulas adicionales. La R minúscula es el radio de la circunferencia. Tal vez esta sea la fórmula más importante. Como puedes observar, tenemos la aceleración centrípeta. Y esta aceleración va hacia el centro de la trayectoria. El centro de la trayectoria es este punto, que se llama eje de rotación. En ese punto está girando la partícula sobre ese punto. Y de manera perpendicular está la aceleración tangencial. La suma de esas dos aceleraciones me da la aceleración o aceleración neta, que puedes observar en pantalla. Ok, chicos, hemos llegado a la parte que todos estaban esperando, la solución de ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es seguir un orden de solución de problemas. El paso número 1 va a ser identificar los datos. Por lo tanto, voy a poner aquí datos. Y el ejercicio dice, una polea gira a razón de 50 radianes sobre segundo. Aquí me están dando el primer dato, y es la rapidez angular. Esa la representamos con la letra W. ...50 radianes sobre segundo. Posteriormente dice, y se detiene completamente en 5 segundos. Entonces me están dando un tiempo. Se representa con la letra T y es de 5 segundos. Pregunta, ¿cuál es la aceleración tangencial de la polea si su radio es de 15 centímetros? Me dicen, dime cuál es la aceleración tangencial si el radio de esta polea es de 15 centímetros. Vamos a hacer una pequeña figura para que podamos comprender qué es lo que nos están pidiendo. No dibujo muy bien, pero la idea es comprender. Esta parte estoy simulando que es la agarradera de la polea. Y está bajando un objeto, ¿vale? Entonces el problema nos está diciendo, bueno, una polea está girando y voy a suponer que esta
esta figura va a llegar al piso, que está descendiendo esta polea. Entonces, me están dando la rapidez inicial. A esta le voy a llamar rapidez inicial de 50 radianes sobre segundo. En 5 segundos, en un tiempo de 5 segundos, termina su recorrido y queda en reposo. O sea, se detiene completamente. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Si se detiene completamente, la rapidez final es de 0. Termina su recorrido y se queda parada la polea. Por eso su rapidez final es 0. Este dato también lo podemos deducir. La rapidez angular final es 0. Y podríamos agregar radianes sobre segundo, pero no es necesario. ¿Cuál es la aceleración tangencial? Me piden esta aceleración. Si viene para acá, me piden esta aceleración. Aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este paso de buscar fórmulas es poner la fórmula de la aceleración angular. La aceleración angular me dice rapidez angular final menos rapidez angular inicial entre el tiempo, pero no me están pidiendo la aceleración angular. Me están pidiendo aceleración tangencial y para ello voy a ocupar la fórmula adicional que nos dice aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Para eso voy a ocupar estas fórmulas adicionales para relacionar fórmulas angulares con fórmulas tangenciales. Con estas dos fórmulas voy a llegar a la aceleración tangencial. Ya conozco las fórmulas. ¿Qué sigue? La sustitución. Pero antes de sustituir, tengo que verificar que las unidades sean del sistema internacional. Rapidez angular inicial. ¿Tiene fórmulas del sistema internacional? Sí. ¿Tiempo en segundos? Sí. ¿El radio en centímetros? No. Tiene que estar en metros para que esté en el sistema internacional. Entonces, 15 centímetros los quiero en metros. Aquí pongo la unidad que ya tengo y aquí a la unidad que quiero llegar. Abajo pones la unidad que ya tienes y un metro tiene 100 centímetros. Entonces, centímetros en el numerador y en el denominador se eliminan. 15 por 1, 15 metros sobre 100. Entonces el radio es, para hacer esta división muy sencilla, el número de ceros son los lugares que voy a recorrer el punto decimal. Entonces, esto lo quito un momento. El punto decimal aquí está y lo voy a recorrer 2 lugares. 1, 2. Y aquí nos queda el punto. Pero antes tienes que poner un 0.
Eso siempre lo tienes que hacer para que quede correcto. 0.15 metros. Entonces el radio en metros es 0.15. Y te recuerdo que solo moví el punto, el número de ceros, para que la división sea más rápida. Entonces ya tengo mi conversión a unidades del sistema internacional. La rapidez angular final pues es 0. Entonces pues no hay nada que hacer. Ahora sí, ya todo lo tenemos en unidades del sistema internacional. Puedo pasar a sustituir en mis fórmulas. Fórmula de la aceleración angular. Rapidez angular final es 0 menos rapidez angular inicial, 50 radianes sobre segundo, entre tiempo, que son 5 segundos. Vamos a hacer esta sencilla operación. 0 menos 50 es menos 50 radianes sobre segundo, entre 5 segundos. 5 segundos. Entonces la aceleración es igual. Menos 50 entre 5, eso me da menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración angular. Ahora, como siempre lo vemos en este canal, voy a hacer el análisis dimensional. ¿Eso qué significa? Voy a trabajar con las unidades. Voy a hacer la operación, pero de las unidades. Ya sabemos que menos 50 entre 5 me da menos 10. Ahora voy a hacer esta división de radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo entre segundo. Es una división de fracciones. Pongo un 1 en el denominador. Multiplicación de extremos, radianes por 1 es radianes, entre multiplicación de medios, segundo por segundo, es segundo cuadrado. Efectivamente, obtengo las unidades de la aceleración angular. A ver, ¿para qué me sirve entonces hacer el análisis dimensional? El análisis dimensional me sirve para confirmar que efectivamente la fórmula que yo utilicé es la fórmula correcta. ¿Es necesario que lo hagas? Pues no es obligatorio, pero si quieres asegurar tu 10 en el examen, te recomiendo que lo hagas y te acostumbres. Es un buen hábito y es importante. Ahora hay que sustituir en mi segunda fórmula. Esta segunda fórmula ya me va a dar la aceleración tangencial, que es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a multiplicar alfa. El valor de alfa es de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio, por 0.15 metros. Menos 10 por 0.15 metros, menos 1.5. ¿Por qué? Bueno, cuando es multiplicación, el 0 lo recorro a la derecha. Entonces es un solo 0, pues el punto quedaría aquí. Ya no es 0.15, ahora es 1.5. ¿Qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta final de mi ejercicio. ¿Ok? Entonces,
tenemos que analizar dos cosas. La primera es que la aceleración es negativa, tanto la tangencial como la angular. Aquí la tenemos. ¿Por qué es negativa? Por la sencilla razón que está desacelerando. Eso significa que su velocidad está disminuyendo. Si la aceleración fuera positiva, la velocidad cada vez es mayor, pero se está deteniendo. Esta polea, aquí tiene su soporte, se está deteniendo hasta detenerse por completo. Por eso se le llama desaceleración o simplemente vas a ver que la aceleración es negativa. Punto número 2. Bueno, cuando hagamos esta operación, los radianes se descartan y te quedas con metros. Vamos a hacer rápidamente el análisis. Para ello quité la sustitución, necesitamos espacio. Esto va a ser muy rápido. Entonces, tenemos una aceleración tangencial de menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado y una aceleración angular de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. Como lo vimos con la teoría, podemos hacer el análisis de este movimiento en radianes, que serían ángulos, o en metros, que sería la aceleración tangencial. Lo voy a hacer en metros porque nos pidieron aceleración tangencial. Entonces voy a buscar la velocidad tangencial, que en las fórmulas adicionales es multiplicar la rapidez angular por el radio. Entonces la velocidad tangencial es de 50 radianes sobre segundo por 0.15 metros. El radio en metros es igual a 0.15. La velocidad tangencial es igual a 7.5 metros sobre segundo. Y tú me vas a decir, pero no que era rapidez y no velocidad. Es velocidad tangencial porque es un vector, es este vector. O sea, tiene dirección y tiene sentido. Su dirección es esta, al comienzo de la trayectoria. Pero eso realmente no nos interesa. Podemos llamarle rapidez, no hay problema. Si no me interesa la dirección y el sentido, pues es rapidez. Como lo vimos en teoría, significa que durante 5 segundos de trayectoria, cada segundo su velocidad va a disminuir 1.5 metros. Entonces, va a pasar el primer segundo y ahora su velocidad va a ser de 6 metros sobre segundo. Y en el segundo disminuye 1.5, 4.5 metros sobre segundo. Y pasa un segundo más y su velocidad es de 3 metros sobre segundo, porque le resta 1.5. Y al siguiente segundo, su velocidad es de 1.5 metros sobre segundo. Y en el último segundo, pues su velocidad es 0. Ya habíamos dicho que la velocidad final era de 0 y la velocidad inicial tangencial es de 7.5. Si lo analizo con los
ángulos, vamos a tener exactamente lo mismo, pero con valores de ángulos. Aquí lo hicimos con metros. Entonces, esa es la comprensión de la aceleración tangencial. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Esperen el siguiente video de ejercicios. Nos vemos para la próxima. Bye.